¿Qué es un circuito? Un circuito es un recorrido o camino que comienza y finaliza en el mismo lugar. En pocas palabras, quiere decir que tiene el mismo lugar de partida y el mismo lugar de llegada. Este camino se establece a partir de diferentes y numerosas conexiones que se pueden contar con diversas opciones de recorrido, aunque siempre llegan al comienzo de donde partieron. ¿Qué es un sensor infrarrojo en un circuito? Un circuito de sensor infrarrojo es un dispositivo que tiene la particularidad de poder medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en un campo de visión. Es decir, los sensores infrarrojos están diseñados especialmente para la detección, clasificación y posicionado de objetos, la detección de formas, colores y diferencias de superficie, incluso bajo condiciones ambientales extremas. Algunos ejemplos son en el sector de la seguridad. Estos dispositivos son un mecanismo utilizado en los diferentes detectores perimetrales de movimiento, gas, inundación. Otro ejemplo es en el ámbito doméstico. Los sensores infrarrojos se utilizan en algunos electrodomésticos, como en los hornos de microondas para permitir la medición de la distribución de la temperatura en el interior. Otro ejemplo es en el control climático de la casa. En estos sistemas facilitan el ahorro de energía, maximizando los recursos, ayudando de este modo a la ralentización del cambio climático. Y por último, en el campo de las ciencias médicas y biológicas, se pretende desarrollar nuevos métodos de diagnóstico no invasores con procedimientos de reconocimiento mediante sensores infrarrojos. El funcionamiento del detector de sensor infrarrojo se basa en que los rayos infrarrojos pasan al interior del fototransmisor donde se encuentra un material piroeléctrico que es el que reacciona a la presencia de los rayos infrarrojos. ¿Para qué sirve? Tiene diferentes usos este detector de sensor infrarrojo. En primera instancia se utiliza para medir la temperatura y detectar objetos calientes y además nos permite la visión nocturna y la posibilidad de atravesar algunos objetos opacos para la luz visible, o sea, para nuestros ojos. Por ejemplo, en el sector de la seguridad, estos dispositivos son un mecanismo utilizado en los diferentes detectores gas, inundación, etc. Mientras que en el ámbito doméstico, por ejemplo, los sectores infrarrojos se utilizan en algunos electrodomésticos, ya sea como el horno de microondas, que esto sirve para medir la distribución de la temperatura que se genera en el interior para poder de esta manera calentar el alimento. En otro sector también se utiliza para el control climático de la casa y de esta manera poder detectar las oscilaciones de temperatura, lo cual facilita el ahorro de energía maximizando los recursos, ayudando de este modo a la ralentización del cambio climático. Y uno de los sectores también importantes es en la medicina, que se utiliza para medir la temperatura de manera instantánea con un termómetro remoto. Otro ejemplo importante es para la seguridad del hogar, ya que están equipados con uno o varios infrarrojos, lo cual genera que el detector de movimiento es un pequeño dispositivo que permite identificar cualquier movimiento que se realice delante de su ángulo de visión. Y una vez que este detector observa o detecta una presencia, el sistema de seguridad se activa y de esta manera se activan las sirenas, generando la sirena de la alarma. Material para el circuito del sensor infrarrojo. El primero es el protoboard. El protoboard es una placa de pruebas en las que se pueden insertar elementos electrónicos y cables con los que se arman circuitos sin la necesidad de soldar ninguno de los componentes. El siguiente es el foco LED o diodo LED. Este es un componente electrónico que emite luz, dejando pasar la corriente eléctrica en un solo sentido. Dicho de otra forma, es cuando la tensión continua atraviesa el semiconductor inorgánico que se encuentra en su interior, y después se produce la electroluminiscencia, es decir, que emite luz. La tensión de cualquier foco LED o diodo LED es de 2 voltios. El transistor. Un transistor es un dispositivo que regula el flujo de corriente o de tensión sobre un circuito, actuando como un interruptor y o amplificador para señales eléctricas o electrónicas. Según el funcionamiento, se puede utilizar para dos cosas básicamente. Su primera función es dejar pasar o cortar señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando. La segunda es que funciona como un elemento amplificador de señales. Resistencia.
es una de las magnitudes fundamentales que se utiliza para medir la electricidad y se puede definir como la oposición que se presenta al paso de la corriente. Entonces, como lo dice su nombre, esta es la encargada de limitar la corriente que circula en el circuito eléctrico. Regulador de voltaje. Este es un dispositivo que se encarga de proteger los equipos electrónicos de los altos y bajos voltajes. Además, estos proveen energía controlada para poder seguir utilizándolos sin que se tenga electricidad. En este caso nos ayuda a mantener un voltaje constante. La sirena. La sirena es una fuente de sonido de dos frecuencias diferentes. En este caso, la utilizamos para identificar cualquier movimiento que se realice delante del ángulo de visión. Batería. Este es un artefacto capaz de convertir la energía química en energía eléctrica. Así, las baterías generan corriente continua. Entonces, las baterías nos servirán como una fuente de energía que suministra a nuestro circuito. El funcionamiento. El funcionamiento del detector de sensor infrarrojo se basa en que los rayos infrarrojos pasan al interior del fototransmisor donde se encuentra un material piroeléctrico que es el que reacciona a la presencia de los rayos infrarrojos. Como podemos ver en el esquema, se necesitan dos circuitos para que se pueda apreciar el funcionamiento del sensor infrarrojo. Primero tenemos el circuito emisor, que consiste solamente de una fuente de 5 voltios conectada a una resistencia de 100 ohms que alimenta a un fotodiodo. En el circuito receptor tenemos otra fuente de 5 voltios conectada a una resistencia de 180 ohms conectada a un LED. Luego tenemos otra resistencia, en este caso de 10 kilo ohms, conectado a un transistor de tipo NPN. Y por último tenemos una última resistencia de 10 kilo ohms conectado a un fototransistor. Lo que sucede aquí es cuando el LED del circuito emisor está encendido, envía una señal al fototransistor, lo que impide que los 5 voltios no lleguen al LED y este no se encienda. Pero cuando es interrumpida la señal, el fototransistor deja pasar los 5 voltios al transistor, haciendo que los 5 voltios lleguen al LED y se encienda.